Edgardo Scott nació en Lanús en 1978 y reside en Francia desde 2017. Es psicoanalista, escritor, crítico y traductor, entre otras labores de la palabra. Formó parte desde sus inicios del Grupo Alejandría, un colectivo cultural famoso por los ciclos de lecturas públicas de narrativa organizadas durante la primera década de los años 2000. Scott lleva publicados más de 10 títulos, repartidos entre ficción y ensayo. Yo soy como el rey de un país lluvioso, su última novela, fue destacada como uno de los libros con mayor proyección para el 2026 por el proyecto Argentina Key Titles. Bueno, Edgardo, en principio y como siempre te queríamos agradecer la disponibilidad para esta charla. En este caso nos interesa circunscribir a un tema que fue motivo de una de tus últimas publicaciones, el libro de escritor profesional, editado en Argentina por Godot en el 2023, y que podríamos sintetizar como la relación entre la literatura y el trabajo. Para empezar, ¿qué transformaciones notás que han ocurrido en estos dos campos para que de nuevo sea necesario preguntarse por esa relación siempre tensa, siempre problemática entre literatura y trabajo? Hola Marcos y bueno, hola a toda la gente del programa. Ya no sé si decir programa es como un anacronismo, ¿no? Pero bueno, ustedes me entienden. Eh, Gracias por la invitación y gracias por la conversación y por la lectura también de ese libro que ya, parece que no, pero ya hace unos años y es lindo que vuelva, aunque quizás no sea tan lindo que muchas de las cosas que ahí se trabajan de manera crítica no solo no hayan mejorado, diría, sino que se hayan profundizado, ¿no? Bueno, yo no sé si ha habido transformaciones en estos años. Quizá eso me lo puedan decir ustedes. Eh, Siempre, quieras o no, pensamos en nuestro campo, ¿no? En Argentina. Entonces, también es cierto que van a ser ahora 10 años que vivo en Francia y no estoy en Argentina, aunque, como vos sabés, voy todos los años y guardo una relación permanente y diaria con Argentina. Tengo a mi madre viviendo allá y además mis amigos y mis libros y todo. Pero quiero decir, no sé qué transformaciones, de qué transformaciones estaremos hablando, aunque claramente si son transformaciones, seguro son para peor, ¿no? Las fuerzas de la historia en los últimos tiempos sin duda son transformadoramente negativas, ¿no? Dicho esto, en escritor profesional por lo menos, como su nombre lo indica, es decir, desde el título ya está la cuestión. Yo lo que creo es que lo que ha sucedido sí en los últimos 30 años y especialmente me atrevo a decir en los últimos 10 años, es que hay una hiperprofesionalización de la literatura en términos de élite, me atrevo a decir, ¿no? Es muy loco, pero me parece que ha vuelto a darse un fenómeno oligárquico, un fenómeno de élite en la literatura, y eso genera como un montón de espejitos de colores, diríamos, ¿no? Creo que el último punto de esto sería el premio que le dieron a Samantha, por ejemplo, ahora de 1 millón de euros, ¿no? Quiero decir, esta idea de que escribiendo lo mío, podríamos decir, eh, yo incluso puedo ser millonario, ¿no? A mí me parece que por un lado está esto, y hay un modo de vida al que aspiran un montón de, yo no diría de escritores, pero de gente que escribe o que quiere escribir, que un poco está en escritor profesional, esa caracterización, a veces en solfa, a veces más en serio, pero que es esta idea de que yo puedo pegarla escribiendo y tener un modo de vida celebrity escribiendo. Antes se decía tocando mi canción, cantando mi canción, ahora sería, bueno, escribiendo mi novelita, ¿no? Y ahí me parece que hay una confusión entre esa hiperprofesionalización y las decisiones que implica y las condiciones que implica y, y lo que por otro lado podría ser lo que
podríamos decir, la tarea del escritor, ¿no? Es decir, ¿qué implica que uno en su vida decida escribir, le suceda escribir, quiera escribir y a lo largo del tiempo vaya escribiendo? Bueno, evidentemente eso supone una suma de tareas y de esfuerzos y de formaciones que en general a mí me parece que siguen estando gobernados por un impulso y por una práctica amateur, porque bueno, porque tiene bastante que ver con el placer y con el deseo, y en general uno para poder disfrutarlo y para poder además como justamente, ¿no? Como cualquier creación, para que sea lo más genuina posible, uno quiere que que tenga la menor cantidad de imposiciones y de restricciones posibles, y entonces si algo de eso, de entrar en el plano del trabajo, el trabajo impone numerosas restricciones, ¿no? Cualquier trabajo lo impone y en algún punto me atrevo a decir, y está bien que así sea, qué sé yo, ¿no? Es un hecho social. El trabajo es un hecho social. Entonces me parece que hay ahí como una lógica digo, por un lado esta hiperprofesionalización, pero que es absolutamente elitista y puntual y ligada a la política y a la ideología actual en todos lados, también en Argentina. Por otro lado, digo, la tarea del escritor, no me gusta decir oficio porque el oficio, a mí me parece que el oficio, cuando nosotros, por lo menos en nuestro idioma, ¿no? Pensamos en oficios, pensamos en un carpintero, en un, qué sé yo, en algo más técnico y que efectivamente a lo largo de un cierto tiempo un oficio se llega a dominar, ¿no? Y uno, después de 20 años de practicar un mismo oficio, suele ser por lo menos bueno en ese oficio, ¿no? En cambio, no necesariamente, ¿no? El arte, la literatura está llena de ejemplos donde alguien, al revés podríamos decir, ¿no? Con los años empeora, escribió solamente 2 libros y fueron maravillosos y después no escribió más, después dejó la literatura, escribió toda una obra que no sirve para nada, pero su diario es maravilloso. Es decir, hay algo del arte y de la literatura que para mí no pueden, no pueden apreciarse bien si se los piensa por el lado del oficio, pero digo, hay sin ninguna duda, hay un trabajo de escribir y un trabajo del escritor. Lo que yo no sé es si eso necesariamente pueda adquirir algún rango de trabajo social y ser reconocido socialmente. Ahí me parece que, bueno, ahí seguramente ahí podría venir la segunda pregunta. Excelente, Edgardo. Tomo esto que señalás acerca de la práctica literaria y de las dificultades que presenta para dejarse pensar desde categorías como oficio y trabajo, y se me ocurre que lo que parece ofrecer más resistencia para poder englobarla en esas denominaciones es su resultado, eso que llamamos la obra. ¿Qué especificidades tiene la obra que hacen que sea tan difícil pensarla desde esas lógicas? Bueno, a mí me parece que la obra, por un lado, tiene un sentido muy directo que es cómo gravita esa obra en su tiempo, en su momento, qué lugar ocupa, etcétera. Y después creo que tiene un sentido póstumo, ¿no? Es decir, me parece que sobre todo en la literatura, el tiempo es el que después va haciendo consistir esa obra, ¿no? Y va haciendo que va filtrando justamente qué obras perduran, qué autores perduran y otros no. Y bueno, y hay que bancarse eso, ¿no? Porque evidentemente es un poco terrible pensar que algo de algo que se hace hoy finalmente hoy no va a tener tanto valor, tanta repercusión o lo que fuere, sino que eso lo va a encontrar, sí lo va a encontrar de acá a 20 años, 30, 50 o quién sabe, ¿no? Pero estamos llenos de ejemplos de que la literatura y el arte en general funcionan así, ¿no? Eh, pero también es cierto de que la obra tiene un efecto pleno, directo en su tiempo, ¿no? Y ocupa un lugar en su tiempo. Lo que pasa es que ahí está, ¿no? Hay que ver cómo la obra de ese escritor gravita en su momento, ¿no? En su tiempo, entre sus colegas, entre digamos, sus contemporáneos. Y después está la cuestión, diríamos, de cómo la obra
por lo menos en el mercado y en el campo y en la industria cultural actual, se vuelve un producto cultural, ¿no? Es decir, eso no hay duda, de que después una obra literaria hoy en día, además de ser una obra literaria, con el valor que le toque, es también un producto cultural y que más o menos le toca la suerte de cualquier producto cultural, sea ser un producto cultural central, convencional, un producto cultural lateral, under, secreto, qué sé yo, ¿no? O sea, pero bueno, eso me parece que va dentro de las jerarquías de la industria, ¿no? Es decir, está claro que hay una industria cultural, está claro que hay una industria literaria, dentro de esa industria literaria hay una cadena alimentaria y ahí está el que ocupa un lugar central y el que ocupa un lugar marginal y demás, ¿no? Pero todo eso me parece que es en términos industriales, un poco como en las góndolas del supermercado o como en las góndolas de la librería, ¿no? Eso después, ¿cuánto afecta a la obra de Onetti, de Robert Balser, de Elvira Orfeo? Bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Es otro cantar, diríamos. Es decir, no hay una relación para nada necesaria ni directa entre obra literaria y producto cultural. Van apareciendo en tus respuestas dos cuestiones que están articuladas y que incluso pueden pensarse como dependientes la una de la otra. Por un lado, el itinerario, siempre imprevisible, incierto de una obra, y por el otro, el reconocimiento sobre la obra y también sobre el autor. Y en esta tensión, vos en el libro rescatás la escritura contra el tiempo contemporáneo en el que una obra se publica, y también la invisibilidad del escritor como una especie de don. ¿Qué potencias te parece que libera esto que vos señalás como el escribir en el mundo, pero también a sus espaldas? Bueno, yo siempre me acuerdo, tengo a mano, porque me gusta mucho eso que decía Canetti de Hermann Brock, eh, que un gran escritor es aquel que es original, que resume su época y que la critica. Me parece que esos tres elementos, evidentemente, pueden dar como una obra importante, ¿no? Están, ¿no? La crítica al tiempo que nos toca suele no ser, digo, es raro que la literatura esté a gusto con su época, ¿no? Siempre la gran literatura, de algún modo, está como, va a contramano, un poco desfasada de su época, ¿no? No se siente cómoda con su época, ¿no? Eh, para eso está la vida. Si te sentís cómodo con tu época, bueno, vivile y listo, ¿no? Siempre, incluso cuando hay un tiempo feliz, ¿no? Pienso en Fitzgerald, por ejemplo, ¿no? Está esta idea de la nostalgia del tiempo feliz, es decir, ya pasó. Entonces, me parece que siempre está la cuestión de la crítica de la época, del resumen, porque evidentemente siempre hay que poder ubicar cuáles son las columnas, ¿no? de cada tiempo, de cada época. Y después, bueno, la originalidad sería el elemento más estético en sí, ¿no? Porque es donde entra la cuestión de la forma, del estilo, etcétera, ¿no? Pero a mí me parece que ese sigue siendo la condición de la escritura, eh, con lo cual la relación con el tiempo es rara, ¿no? Porque por un lado te diría, eh, ese tiempo está a la vista, ¿no? Y sin embargo, yo creo que o sea, la posición de espaldas es más bien simbólica, diríamos, ¿no? Es decir, no quiere decir que no estés enterado de qué va tu tiempo. Yo diría que al revés, ¿no? Estás hiper enterado de qué va tu tiempo, tenés las antenitas afiladas en eso, pero no obstante eso te permite como tener la lucidez suficiente y el coraje para poder criticarlo y para poder leerlo también, ¿no? Que creo que hoy falta mucho, ¿no? Por eso, después de escritor profesional, me di cuenta que la cuestión estaba en la lectura, ¿no? Que el tema es cómo estamos leyendo o no leyendo esta época también, ¿no? Y con respecto a la lectura, Edgardo, ahora que lo mencionas, haces dos observaciones acerca de los modos de leer del escritor profesional, que es esta figura, que funciona un poco como caricatura y también como tipo ideal, en la que se encarnan todas estas tendencias que venís describiendo. Decís que por un lado no lee poesía y por el otro
que con lo que lee no hace crítica, o por lo menos no crítica en el sentido en que la crítica se pensó durante el siglo XX, por ejemplo. ¿Qué se pierde con el abandono de esas dos lecturas? Bueno, con la pérdida de la lectura de poesía y del ejercicio de la poesía, yo creo que los escritores pierden cuestiones plásticas y técnicas, sobre todo, te diría, ¿no? Porque después el elemento poético, ya sabemos, puede estar de todos modos en la prosa, en textos de no ficción. Entonces, lo que sí creo es que toda esa cuestión, toda esa riqueza verbal, todo eso que aporta la aliteración, figuras retóricas como la aliteración, cuestiones muy técnicas que al no disponerlas empobrecen, por ejemplo, la prosa, ¿no? Es decir, en general los grandes prosistas siempre son como falsos poetas, digamos, ¿no? Es decir, como son poetas que no han querido, no han podido, no se les ha dado escribir en verso y entonces escriben en prosa, ¿no? Entonces hay algo ahí técnico que se empobrece, me parece. Y que ese elemento técnico después también forma parte de la poética, diríamos, ¿no? Es decir, también contribuye a la poética, ¿no? Y en el caso de la crítica, a mí me parece que se pierde libertad, ¿no? Creo que si hay algo que finalmente ahora nos podemos dar cuenta aportaba la crítica, es como un nivel de libertad en el sentido de que cuando no hay una lectura crítica, lo que hay finalmente es algún tipo de lectura ideologizada, me parece, ¿no? Es decir, hay como una lectura militante, hay como una lectura que enseguida se pega con tal o cual referente, que enseguida se aliena, que enseguida idealiza. En cambio, la lectura crítica siempre guardaba como un resto, ¿no? Guardaba como una distancia, y a mí me parece que ese margen eh, eh, le da libertad al texto, le da libertad al que lee. Entonces creo que con la falta de lectura crítica se pierde eso. Mencionas esto de la militancia y me es muy difícil no pensar en la figura de intelectual. Te quería preguntar cuál es la diferencia entre esa lectura militante y la labor del intelectual, por un lado, y también cuál crees que es el rol del intelectual en la actualidad, en la que los espacios de intervención e incluso los circuitos de opinión se han transformado tanto en relación al momento en que la figura del intelectual se había hecho fuerte. Bueno, ante todo, a mí las dos palabras me resultan un poco anacrónicas y antipáticas. Es decir, no me gusta en tanto identificaciones, no me gusta ni militante ni intelectual, o por lo menos no son palabras que yo aplicaría para definir, eh, que no podría aplicar como un elogio, diríamos, ¿no? Por el lado de militante, porque, bueno, digo, me parece que es una función ¿no? Dentro de una estructura política, en todo caso, y punto, ¿no? No hay mucho más. Digamos, yo no le pido mucho más a un militante de algún modo, ¿no? Que sea como alguien más que participe de un movimiento político y que tire claramente para ese movimiento político y punto. En el caso del intelectual, la resistencia tiene que ver con que creo que es muy difícil hoy poder ubicar a alguien que pudiera cumplir esas funciones. Tal vez por algo de lo que decíamos antes, ¿no? De que es muy difícil encontrar en las humanidades alguien que tuviera una formación lo suficientemente amplia y a la vez profunda como para intervenir en la escena pública, y ahí viene otro lío, porque decir, bueno, ¿y qué es la escena pública? Y etcétera, ¿no? Es como complicado. Me parece que siempre la escena pública está ganada hoy con suerte, la divulgación, y después otra vez, si no, otra vez aparece la mera militancia, y para abajo, ¿no? Y para abajo no hay fondo. Entonces, me parece que hoy sería muy difícil ubicar a alguien que pudiera hacer eso, ¿no? Como que parece, es como una identificación de otro tiempo, ¿no? Después me parece que justamente hay tal saturación de
de intervenciones y de manifestaciones públicas, que me parece muy importante hoy aquel que no participa ni interviene, ¿no? Quiero decir, aquel que se llama silencio porque no sabe tanto de eso que está en la escena pública, porque no le interesa tanto, porque le interesa y algo sabe, pero no ha pensado algo puntualmente para ese momento. Entonces, digo, está tan saturada la escena pública de opiniones que me parece que una primera, casi te diría, decisión intelectual o crítica sería, bueno, no tengo por qué intervenir si no me parece, digamos, ¿no? Y, y me parece que, por otro lado, cuando entonces sí pretende intervenir, creo que la cuestión sería ver cómo se puede salir un poco de los discursos dominantes, que en general suelen ser antinómicos, ¿no? Es decir, en general hoy estamos, la famosa grieta, incluso ya de alcances universales, diríamos. Entonces me parece que claramente alguien que quisiera pensar, lo primero que debería es poder pensar por fuera de esas dos grandes líneas, ¿no? O sea, pensar las dos grandes líneas y poder pensar algo por fuera de esas dos grandes líneas, ¿no? Pero por último, a mí lo que me apena al revés es que se pierda, sobre todo para los escritores o los músicos o los cineastas, es decir, aquellos que hacen o que hacemos algo artístico, la especificidad de su campo. Es decir, a mí lo que a mí me abruma un poco es que justamente los escritores cada vez hablen menos de literatura, que debería ser de lo único que más o menos conocen y de más o menos pueden hablar. Y que, insisto, o se vuelvan militantes o se vuelvan, qué sé yo, así, ¿no? Como opinólogos, crossover, eh, panelistas full time. Entonces, me parece que eso es una pena, ¿no? Porque es como si se disolviera la materia artística que es tan preciada y tan importante, que es ahí donde uno quisiera escuchar la voz de los escritores, de los músicos, de los artistas, ¿no? Diciendo algo, en todo caso, sobre su arte, ¿no? Y si no, aportando una mirada que siempre debería ser, insisto, crítica, original, eh, a la época, ¿no? Bien, Edgardo, uso como disparador esto que observás sobre el devenir panelista de algunos escritores, de sus intervenciones fuera del campo específico de la literatura. Quizás siendo generoso uno podría pensar que este movimiento tiene que ver con una imposibilidad de sostenerse económicamente y en torno a eso se me arma una tensión que no está resuelta y que me interesa que conversemos. En esta relación entre literatura y trabajo podemos pensar en algunos modelos, ¿no? Por ejemplo, el de la Bohemia, de finales del siglo XIX, que resolvió el problema renunciando a ciertos estándares de vida, inscribiéndose en la marginalidad para desde ahí hacer una obra. Por ahí quizás de esa manera el riesgo que se corre es que se termine configurando un escenario de literatura aristocrática, porque las obras que terminarían por concretarse y publicarse serían las de quienes encuentren más comodidades para escribir. En el extremo opuesto, podemos pensar en una perspectiva que intente formalizar la escritura como trabajo, y acá el riesgo, en tus palabras, es que eso se vuelva una cosa demasiado soviética, y en el arco que se arma entre esas dos puntas pareciera que cada escritor debe resolver esa cuestión a su manera. E incluso dentro de ese espectro que se abre hay ejemplos muy divertidos. La de Seca escribiendo Los Sorias mientras laburaba en Entel, o Martínez Estrada que escribe gran parte de su obra trabajando en la oficina de correos. Pedirte que con algún comentario resuelvas esto es un despropósito, obvio, pero ¿cómo se te arma esta tensión a vos? ¿Qué reflexiones te suscita? Sí, me parece que está muy bien primero eso que vos decís, cada escritor lo resuelve a su manera y finalmente eso, ¿no? Se resuelve siempre de una manera individual, personal y no se puede generalizar. Mira, justo estoy leyendo el libro de un muchacho guatemalteco que es médico infectólogo, y acabo de leer un libro de cuentos que es buenísimo porque se llama Vademecum, y que cada cuento en realidad parte como no de un diagnóstico, sino de la descripción de un fármaco de una manera muy técnica, y después narra una pequeña historia que
se conecta con eso, ¿no? Pero es muy misteriosa, muy especial cómo los trabajos de los escritores después se meten en la obra. Chekhov era médico también, Pressburger también, y qué sé yo, y qué diríamos de tantos docentes universitarios. ¿Se ha pensado el trabajo de Sarlo como docente universitaria, como incluso titular de una cátedra respecto de cómo participa en su obra? Pero siempre hay muchos puntos de ceguera y de escotoma y de, y de cuestiones así muy simplistas, ¿no? Eh, bueno, y por otro lado pienso, no sé, Rojo Amor, una de las últimas grandes novelas argentinas de los últimos 40 años, diríamos, de Aníbal Jarkovsky, la escribe un muchacho en Lanús, hijo de un obrero de la fábrica de la Prata y Vázquez Iglesias en Lanús, padre toda la vida obrero, ruso, había emigrado a la Argentina, y resulta que la novela empieza con el discurso de un duque que sería heredero de los Romanov. Es decir, en la década del 90 hay un escritor argentino de 30 años, hijo de un emigrado ruso, obrero, que puede construir la voz, y una voz alucinante, de un aristócrata ruso de finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, en Argentina. Y Aníbal Jarkovsky es un docente universitario. Y qué sé yo, ¿viste? O sea, ahí es donde digo, me parece que hay mucho mal gusto y hay mucho a priori y mucho prejuicio entre esa relación que es muy compleja, como tantas cosas que suceden para explicar a un sujeto, diríamos, ¿no? Como el vínculo entre su arte, en este caso la literatura, y su trabajo, sea cual fuere, ¿no? Por eso lo que sí yo insisto es que en cambio la profesionalización de la escritura, es decir, que un escritor quiera, pueda, logre vivir de su escritura, vivir solo de su escritura, y de las tareas que el campo literario y la industria literaria le asignen, ¿no? Porque sabemos eso también, ¿no? Que en general hoy los escritores, aquellos que diríamos viven de escritores, ninguno vive solamente de los derechos de autor, sino que viven de las invitaciones a festivales, de ser jurados en premios, ser lectores, ser columnistas en diarios o en otros medios, ser guionistas o co-guionistas en distintas adaptaciones, a veces de sus obras, a veces ni siquiera, es decir, toda una suma de tareas que son hoy las que la industria cultural o la industria literaria te dice, bueno, vos querés vivir de la literatura, en realidad es esto de lo que te ofrezco, ¿no? Y lo que yo sí creo es que ahí sí podemos pensar una relación entre obra, como hablábamos antes, y el impacto que tiene esa profesionalización. Yo creo que ahí sí podemos encontrar sobre todo podemos encontrar patrones que se repiten, ¿no? Vamos a decir, bueno, en general, fíjate, acá hay este escritor que hasta acá era un escritor desconocido y tenía esta obra y tenía esta producción, bueno, acá se profesionaliza, ¿qué pasa con su obra? ¿No? A mí me parece que ahí es donde hay que mirar, creo, para saber qué impacto tiene la profesionalización de la literatura realmente, ¿no? Y como no me gusta la ambigüedad, voy a dar un ejemplo muy directo de esto, ¿no? En general, hay algo que sucede con la profesionalización, que vos ves que los escritores empiezan a repetirse ahí donde más o menos les fue bien, empiezan a repetir eso hasta el agotamiento. Y eso es algo que podemos corroborar muy rápido y muy fácil con libros que están circulando ahora, diríamos, ¿no? De autores que están circulando ahora. Quiero decir,
la posibilidad de que un autor se desvíe, que diríamos que juegue, que pruebe, que meta 3 libros por año o que durante 5 años no meta un libro. Digo, todo eso y que cambie, ¿no? Que cambie de género, que cambie de formas. Todo eso vos ves que no, que es un efecto. Por ejemplo, digo un ejemplo sencillo, ¿no? De la profesionalización. En general, a partir de que un autor puede profesionalizarse gracias a cierto lugar conquistado, gracias a cierto éxito con algún libro, suele ser que después se repita esa fórmula una y otra vez, ¿no? Espectacular, Edgardo. Bueno, desde acá estamos recontra agradecidos por este tiempito que te hiciste para charlar con nosotros sobre temas que nos interesan y que sabemos que a vos también te merecen una reflexión. Y bueno, por supuesto, dejarte invitado para cuando estés por La Plata, que pases por el estudio, así charlamos y la seguimos. Y de nuevo, muchísimas gracias. Vaciar Chat, un podcast de Plástico Cruel.